¿Cómo están, chicos? Buenos días. Solamente para empezar, quiero darles la bienvenida nuevamente al curso de ergonomía comercial. Ya estamos en el tema de la segunda semana, así que hoy vamos a explorar más a detalle lo que son los aspectos físicos y psicológicos en la ergonomía comercial. ¿Está bien? Ok. Esta es la parte 1 de lo que son sobre todo los aspectos físicos, sobre todo la parte fisiológica. ¿Y a qué nos referimos aquí? Dentro del aspecto físico identificamos el sistema sensorial, los sentidos, cómo nosotros percibimos el ambiente, ¿sí? Las reacciones humanas en la práctica son resultado de situaciones o necesidades determinadas por el conocimiento funcional proporcionado por nuestros sentidos. Mejor dicho, ¿qué percibimos nosotros de nuestro ambiente? ¿Qué tan cómodos o incómodos podemos sentirnos en las labores cotidianas que realizamos? Por ejemplo, necesidades nutritivas, ¿sí? Alimentarse, necesidades de sed, necesidades de concentración en una actividad y proceso de compra inicia con la necesidad, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si ustedes ven la imagen, todo se percibe a través de nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro, el sistema sensorial, percibe todo lo que interactúa en nuestro entorno, ¿sí? Recibe esa información y vamos a ver de qué manera nuestro sistema puede controlar la acción también de lo que estamos realizando en ese momento. ¿Por qué se los digo? Porque respecto al aspecto físico sensorial, ¿sí? Si ustedes ven pueden apreciar esta imagen, se pueden dar cuenta que digamos que hay un aspecto importante en la comodidad de la persona cuando está realizando un trabajo, por ejemplo, como el que estoy realizando yo en estos momentos, ¿no? O ustedes mismos en casa, al estar sentados frente a su computadora, frente a su laptop, ¿cuál es la posición correcta, ¿no? Para poder estar de manera óptima y tener un buen desempeño en el transcurso de la clase, ¿no? Quiero que se fijen en todos esos detalles, la cabeza y el cuello en posición recta, ¿sí? Antebrazos y brazos a 90%, las muñecas también en línea recta, ¿sí? Los codos pegados al cuerpo, muslo y espalda 90 grados o un poquito más, ¿sí? En el asiento también hay que tener holgura para las piernas, ¿sí? Los pies pegados al suelo o sobre un reposapiés sería importante también para no cansar la postura. Las piernas o muslos a 90 grados o un poco más, también para el descanso. Y todo cerca al teclado, ¿no? Se dan cuenta que son posiciones que no todos podemos tener bien claro, porque a veces confundimos el tema de estar cómodos con estar muy echados o estar demasiado pegados, cuando al final termina siendo una postura que nos puede desgastar más rápido, ¿sí? Que tener una postura normal o idónea, ¿cierto? Y esto pasa también por cómo nos sentimos, por cómo percibimos a través de nuestros sentidos, ¿no? Y el aspecto sensorial, si ustedes aprecian también, si ven las imágenes, el tipo de ambientes, ¿sí? La facilidad que tengo para poder explayarme, mi cuerpo soltarse, cómo perciben nuestros sentidos todo esto. Entonces, a través de la vista, a través del tacto, el olfato, ¿sí? El oído, a través de la lengua también, los sentidos cuando estamos en un momento para poder alimentarnos, etcétera, nutrición. ¿Qué tanto percibimos? ¿Qué tanto el ambiente está aprovechando al máximo nuestros sentidos? ¿O qué tanto no lo está haciendo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos cada vez que veamos el tema de ergonomía comercial. Basta que ustedes se pongan a analizar cómo están distribuidas las aulas cuando estamos en la universidad. Basta que se pongan a pensar cómo están distribuidos algunos negocios en los cuales ustedes han podido comprar algo, probablemente, o adquirir algo. Qué tan cómodos se han sentido, ¿sí? Qué tan fácil de manejarse en el espacio, o qué tan incómodos, que es lo contrario, ¿no? Qué es lo que les ha gustado y qué es lo que no les ha gustado, porque se dice que todo entra por los ojos. Entonces, claro, es lo primero, porque es lo primero que observamos y después empezamos a sentir, a percibir olores, ¿no? A escuchar ruidos, probablemente qué tan cerca o qué tan lejos puedan estar también las personas o las máquinas o los aparatos
o todos los artículos que nosotros podamos ver dentro de un negocio, etcétera, ¿sí? Y acá quiero que ustedes vayan pensando, y esto es algo de lo que vamos a conversar el día de la videoconferencia, determinar los detalles del aspecto físico sensorial en un restobar, ¿no? Y piensen todo lo que nos puede afectar a nivel, esto va a ser un tema individual, de esto me van a comentar ustedes el día de la videoconferencia, ¿no? A nivel visual, a nivel de tacto, a nivel olfativo, ¿no? Por el sabor, por lo que percibimos de repente a través del sentido del gusto o del oído también. El ruido o no tanto ruido. Piensen en un restobar y qué tanto, cuáles son esos detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son esos detalles que hay que tener en cuenta en un restobar? De eso vamos a conversar y me van a dar su opinión. Bien, continuamos. Entonces, cuando hablamos de los sentidos sensoriales, hablamos, por ejemplo, de la sensibilidad cutánea, cuando hablamos del tema del tacto, ¿no? Que tanto nuestro cuerpo percibe, por ejemplo, el dolor, la presión, el frío, el calor, ¿no? Que son estímulos para la sensibilidad de nosotros. Entonces, la orientación o la percepción o la sensación que tenemos, ¿sí? A nivel del sentido muscular, ¿no? El oído, la vista, qué tanto equilibrio tenemos en eso, ¿no? Y la sensibilidad cutánea. Nosotros de por sí cuando entramos a un negocio, de inmediato podemos saber si estamos cómodos o no. Qué tan agradable puede ser nuestra experiencia o qué tan desagradable puede ser. Eso quiero que pensemos. O cómo creen ustedes que debería ser. Cuando hablamos del sistema visual, como les dije, siempre dice que lo primero entra por los ojos, ¿no? Hay que tener en cuenta la adaptación, por ejemplo, a la iluminación, ¿no? El ser humano es capaz de adaptarse, ¿sí? Porque al comienzo puede incomodarse y después de un momento ya por la dilatación también el de las pupilas, ¿no? En nuestra vista se puede ir acomodando. Percepción del movimiento, ¿no? La velocidad del movimiento de los objetos, imagen fija o movimiento también, qué tan estático puede estar. La percepción espacial, la convergencia de la imagen, ¿qué quiere decir? Cómo estamos nosotros, cómo vemos todo el ambiente, si lo vemos todo amplio o lo vemos de repente muy, muy hacinado, ¿no? Y la agudeza visual, detección de detalles, ¿no? Temas específicos. Algunos son más perceptivos que otros, ¿no? Hay que tener en cuenta esos puntos. El sistema auditivo, ¿sí? Dependiendo en el lugar donde estemos, qué tantos decibeles podemos percibir. Nosotros no lo sabemos en realidad, pero los dueños del negocio deberían saber que si, dependiendo del negocio en el que estén, va a haber algo que perciba nuestros oídos, como por ejemplo puede ser la música, que es lo más común, ¿sí? O los sonidos de cocina, etcétera, tiene que tener un grado permitido, ¿no? Que es algo que también espero que ustedes averigüen cuál es el nivel promedio de decibeles que nosotros estamos acostumbrados o en el cuerpo debería estar acostumbrado a escuchar, ¿no? Porque más allá de ese nivel ya empieza a afectarnos, ¿no? Y el equipo de medida hemos utilizado el sonómetro, ¿no? Es el sonómetro. Algunas empresas lo utilizan, la mayor parte no, porque la mayor parte no conoce de estos temas, entonces, pero ustedes ya lo están aprendiendo, ya saben y están entendiendo que hay detalles que hay que tener en cuenta que antes, por ejemplo, ustedes no lo sabían, ¿no? Y esta es la primera parte respecto al aspecto fisiológico. La segunda parte de lo que les quiero mencionar tiene que ver con los aspectos psicológicos. Y aquí el aspecto psicológico de la ergonomía está en base a lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Con los tipos de ergonomía comercial, cuando hablamos, por ejemplo, del aspecto de la parte biomecánica, por ejemplo, ¿no? Donde vemos el tema de la carga postural, la repetitividad, etc. Pero también había el tema, ¿sí? Psicológico, el aspecto psicológico. Entonces, por ejemplo, una se refiere a la ergonomía industrial, en el tema de las dos grandes ramas que ve la ergonomía. La ergonomía industrial ve la biomecánica ocupacional, que se concentra en los aspectos físicos del trabajo y capacidades humanas, tales como la fuerza, postura y repeticiones, ¿no? Y una segunda disciplina en la ergonomía tiene que ver, o sea, lo primero es la parte fisiológica, lo que ya habíamos estado viendo anteriormente, y la segunda parte se refiere al factor humano,
y a los aspectos psicológicos que afectan a la carga mental y la toma de decisiones que podemos tener al entorno en el que nos encontramos. ¿Está bien? El campo de estudio de la psicología del trabajo abarca el tiempo de reacción, la memoria, el uso de la teoría de la información, el análisis de tareas, la naturaleza de las actividades, ¿no?, en concordancia con la capacidad mental de los trabajadores. ¿Sí? La capacidad mental. ¿Y esto es por qué? Porque es cierto que no todos estamos preparados para cierta presión en el trabajo, ¿sí?, cierta carga también laboral, porque no todos están preparados para eso, no todos están acostumbrados a un mismo ritmo. Entonces, hasta para eso, y ahora van entendiendo también por qué en las evaluaciones para ingresar a un puesto de trabajo, están los psicólogos, porque parte de las cosas, parte de los test que miden los psicólogos, tienen que ver también con la disposición que tiene la persona para soportar la carga o el tipo de trabajo a la cual se está presentando. Entonces, eso es parte esencial para que la persona en un futuro, a corto, mediano o largo plazo, no tenga ningún tipo de problema, ¿no? Y se adapte rápido también al ritmo de trabajo dependiendo del rubro en el que estén evaluando. Esto es básico. Psicología estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano. Eso es lo que hacen los psicólogos, ¿no? A nivel ergonómico, vamos a hablar de dos términos, colaborador y consumidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el colaborador, o sea, todos los que trabajan en la empresa son los que perciben, y los consumidores, que son los que nos compran los productos o los servicios, son los que también van a percibir todo lo que se da en la empresa. Entonces, Junta dice, estudian las características físicas del trabajador, sus posibilidades de interacción social, sus habilidades psíquicas y sensoriales, ¿no? Cómo influyen en determinados casos del trabajo a presión, en aislamiento social, como estamos ahora, ¿no?, la atención al público y según los diferentes casos. En resumen, nuestro objetivo es estudiar ¿qué cosa? Los aspectos cognitivos de la interacción entre las personas, el sistema de trabajo y los diferentes muebles y artefactos que encontramos en él. Ese es el objetivo de la parte psicológica de la ergonomía comercial. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se puede o qué es lo que se analiza normalmente? O las posibles consecuencias que puede generar un ambiente a nivel psicológico es la ansiedad, el estrés, que es algo mucho más común, las fobias también, por el tipo de espacio o la carga de trabajo, el desgaste personal y la depresión por largas jornadas. En algún momento de su vida van a pasar por estos aspectos también, y aunque probablemente ya lo hayan hecho, y se van a percatar que a veces no tanto a veces el factor psicológico tiene más peso que la parte fisiológica, ¿no? O desgasta más, porque sientes a veces hay gente que siente demasiada presión, de repente no porque el ambiente sea malo, sino porque el jefe es tan exigente que no te deja descansar, tú sientes que no te deja descansar. Entonces, a veces el factor no solamente está en el ambiente, a nivel logístico, sino también a nivel humano. Y eso hay que tener en cuenta, porque un ambiente de trabajo, si bien es cierto, hay que ver cuáles son los recursos, y uno de los recursos que tienen que notarse también son los recursos humanos. Por lo tanto, mis compañeros de trabajo o mis jefes directos pueden también estar afectando el desempeño, ¿no?, en mi trabajo. Y eso es parte también de lo que se evalúa en el aspecto psicológico. Entonces, a nivel ergonómico y a nivel psicológico, ¿qué se ven? Para un resumen, ¿no?, o lo que se busca. A nivel ergonómico, es mejora la comodidad del empleo, ¿no?, disminución de la fatiga física, reducción de lesiones por movimientos repetitivos, eso es lo que se busca, obviamente, reducción de accidentes musculoesqueléticos y mayor satisfacción de los empleados, lo cual a su vez, ¿qué puede generar? Si hay mayor satisfacción, mayor motivación, mejorar la productividad, mejorar la atención al cliente, reducir el absentismo, ¿no?, y aumentar la rentabilidad. O sea, se dan cuenta de lo importante que es tener a los colaboradores no solamente motivados por el tipo de pago, por la remuneración o como vimos en algún momento en el curso de administración de sueldos y compensaciones, de tener una buena remuneración, tanto salarial como también un tipo de compensación emocional, ¿no?, que vimos a lo largo del curso la cantidad de compensaciones emocionales que puede dar una empresa. Es un aspecto importante, pero no es lo único. Cuando nosotros nos damos cuenta
el entorno en el que nos estamos desarrollando, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar, para bien o para mal, al colaborador y sobre todo a la empresa? Porque si el colaborador está cómodo, ¿sí?, está satisfecho en su ambiente laboral, lo demás viene por default, ¿no? Todo cae por su propio peso. Hay una mejora de productividad, mejor atención al cliente, porque si el colaborador está contento, yo les dije, si el colaborador está contento, va a ser más fácil que ellos se adapten y que le vendan la idea al negocio, al cliente, perdón, al cliente externo, ¿no? La gente ya no se va a ausentar tanto también y va a mejorar la productividad también, ¿no? Perdón, la rentabilidad. Y a nivel psicológico, para complementar esto, solamente los aspectos emocionales, cognitivos, fisiológicos, comportamentales y conductas de acoso, ¿no? Todos esos aspectos, chicos, que ustedes los pueden leer aquí en estos momentos, en esta diapositiva, son los que afectan directamente nuestra labor en el trabajo. Por eso es que muchas empresas también tienen el manual de ética, también tienen el manual de acoso en el trabajo, ¿no? Porque se debe cuidar esos aspectos psicológicos que sí o sí pueden terminar afectando negativamente, ¿no?, a un colaborador y por lo tanto disminuyendo la productividad de él, y eso afecta a mediano o a largo plazo también a la empresa, ¿no? Factores al interno del centro laboral: la carga de trabajo excesiva, por ejemplo, ¿no?, opresión de tiempo, demandas contradictorias, falta de claridad respecto a las funciones del trabajador. ¿Se dan cuenta? O sea, aspectos que uno diría, bueno, si ya no solamente el ambiente, es cómo me están diciendo qué es lo que tengo que hacer, qué funciones tengo que desarrollar. ¿Está claro lo que tengo que hacer? De repente me han dicho, estas son las funciones, pero en la práctica estoy desarrollando más actividades de las que mis funciones me permiten. Y probablemente eso está generando que genere mayor carga laboral y mayor estrés. Comunicación ineficaz, mala gestión de los cambios en el seno de la organización, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros de trabajo, desavenencias en las relaciones interpersonales, acoso, agresión, violencia, dificultades a la hora de combinar los compromisos laborales y personales, ¿no? Porque a veces tienes algo personal que hacer y estás en tu hora normal y por ahí te sale un trabajo adicional o te pidieron presentar un informe, etcétera. Entonces, a veces las empresas también hacen que uno interfiera en sus temas personales y lo haga de manera, y no lo haga bien, ¿no? Porque la idea es lo que es en tu trabajo a la hora de trabajo. Tus temas personales es fuera del trabajo. Entonces no hay que mezclar las cosas y hay que tratar que la empresa también entienda, o cualquier empresa debe entender que los aspectos personales se trabajan fuera, ¿no? Y no hay que entrometerse en las horas personales de los colaboradores cuando en realidad la hora de trabajo ya pasó. Muchas veces pasa, hay mucha gente que se lleva el trabajo a la casa, ¿no?, y sigue trabajando en casa. Y con eso hay que encontrar un equilibrio también. Pero eso va a depender del tipo de responsabilidad, del tipo de carga laboral que tenga, etc., ¿no? Consecuencias, bueno, creo que ya es muy obvio el tipo de consecuencias que se pueden dar, ¿sí? Dificultades de concentración, desánimo, ansiedad, agotamiento, depresión, nerviosismo, agresividad, violencia de parte de los colaboradores, y eso se transforma en efectos negativos para la empresa porque va a haber una disminución de rendimiento, va a aumentar el absentismo, presentismo también, aumento del presentismo también, aumento de accidentes y lesiones, etc., ¿no? A nivel social, entre los efectos negativos, también hay el aumento de costos de servicios sanitarios. Claro, pues porque si hay más gente que se encuentra mal, a nivel social obviamente va a haber más carga, y probablemente, como se está viendo en algunos casos en muchos países, que ya el sistema de salud ha colapsado. ¿Por qué? Porque no hay capacidad para atender a tantos pacientes. Entonces imagínense una mala situación a nivel laboral en el Perú, pues cómo podría afectarnos, ¿no? Disminución de la eficiencia de los servicios sanitarios, ¿no? Entonces, en base a todos estos temas, yo creo que ustedes ya podemos contestar una pregunta. Y esto es parte de lo que les voy a dejar yo como tarea para esta segunda semana. ¿Está bien? Y es cómo incrementar las ventas a partir de la integración de la ergonomía en el puesto de trabajo. ¿Cómo incrementar las ventas? ¿Qué hay que hacer? ¿No? La relación consumidor-entorno-empresa. Desde la ergonomía, ¿no?, fisiología humana adaptada al entorno comercial. Pregunta:
cómo incrementar las ventas a partir de la integración de la ergonomía en el puesto de trabajo. Y quiero que ustedes, para este trabajo que les voy a dejar, y se lo digo de una vez, porque esto es algo que vamos a ver durante esta segunda semana, sobre todo el día martes es el que les voy a dejar este trabajo para que ustedes lo desarrollen y me lo presenten durante la semana, es que ustedes se enfoquen en una empresa, ¿sí? En una empresa de cualquier rubro, sea microempresa o sea mediana empresa, que ustedes conozcan, me ponen el ejemplo de la empresa y me dicen, si esta empresa, porque ustedes ya reconocieron que hay muchos aspectos ergonómicos que no se toman en cuenta, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? En ejemplo, y ustedes me tienen que detallar qué tendría que hacer esta empresa, en base a todos los temas que hemos estado viendo, para que pueda mejorar sus ventas. En base a todos los aspectos, tanto fisiológicos como psicológicos, para mejorar sus ventas. Pero ustedes tienen que conocer esa realidad. En base a su percepción, qué es lo que han percibido de esta empresa, ustedes me ponen, profesores, la empresa tal tiene estas características, pero si aplicamos los aspectos ergonómicos en esta empresa, ¿no? Para este puesto de trabajo, definitivamente las ventas van a incrementar. ¿Por qué? Porque tiene que aplicar esto. Eso es lo que me tienen que decir. Esto es parte de lo que vamos a realizar durante la segunda semana. Espero que hasta ahí haya quedado claro, por lo menos parte de lo que vamos a ver. De esto vamos a ir discutiendo durante estas dos clases que tenemos en esta semana. Y nos estamos viendo en la videoconferencia, chicos. Un gusto.